Ah, espérate un Lisa, yo ratito. tengo una pregunta. Yo también, Lisa. También. Yo no le... Ya, muy amable, gracias. Voy a compartir la pantalla, ¿no? Bueno, antes de compartir, ¿dónde estoy? Bueno, señores estudiantes, la clase de la semana anterior vimos sobre la evolución, ¿no es cierto? Ya definimos lo que era la evolución. Entonces yo les decía, la evolución es desarrollarse, ¿no es cierto? Ir más hacia adelante, es crecer, ¿sí? Es cambio, es la evolución, ¿sí? De aquí nos surgen dos preguntas que creo que ya les hice. A ver, estaba apagado el micrófono. Señorita Lozano, ¿sí me escuchó? ¿Ha escuchado cómo era nuestro planeta antes de que apareciera la vida? O sea, escuchaba así como que teorías diciendo que era solo fuego, lava, volcanes explotando. Bueno, señor Burgos, ¿qué me puede decir? Que antes solo era roca, una bola de fuego nomás. Ya. A ver, señor Llanos, ¿qué me puede decir usted? Aquí en el planeta, como dije anteriormente, no había la vida y solo era roca, lava y el planeta estaba cubierto de todo y nada más. Exactamente, ¿no es cierto? En otras palabras, ¿cómo era nuestra Tierra primitiva? Vean, era muy distinta a la que es ahora, ¿no es cierto? Pero vean, ahorita hay vestigios, ¿no es cierto? Y nuevamente los volcanes se están volviendo a activar. Vean en el caso del volcán Sangay. Se han de haber oído lo que pasó el día de ayer, ¿no es cierto? Y el día de hoy. Vean, entró en un proceso eruptivo, está lanzando básicamente lo que es ceniza. Entonces, más o menos así era nuestro planeta, ¿no es cierto? Antes que apareciera la vida. La segunda pregunta. A ver, señor Mora, ¿por qué crees que aún hoy el origen de la vida es objeto de incógnita? Controversias entre científicos y filósofos. ¿Por qué crees que todavía se da esa pugna sobre el origen de la vida? Porque uno no sabe si fuimos creados por Dios o si fuimos evolucionando si fuimos evolucionando. Por eso es Bueno, muy que bien. el origen de la vida aún es una incógnita. Bueno, muy bien. Señorita Lord Sheila, ¿qué me puedes decir tú Porque acerca de esta pregunta? porque existe el debate todavía sobre la religión y la evolución. Bueno, muy bien. A ver, señorita Noriega, ¿qué me puedes decir tú? Nada. A ver, señorita Carrera, ¿qué me puedes decir? Señorita Carrera, ¿sí me escuchan? ¿Sí me están escuchando? Francisco, ¿sí me escuchas? Sí, sí. Sí, se le escucha, Marquito. Ah, ya, porque no contestan. Señorita Carrera, no sé si me escucha. A ver, señor Kimis, ¿qué me puede decir usted? Dígame, yo no le escuché, Lisa. Solo lea, aquí está la pregunta. Está en la imagen la pregunta. ¿Por qué crees que aún hoy el origen de la vida es objeto de incógnitas y controversiantes entre científicos y filósofos? Controversias, ¿no? Controversiantes. A ver, ¿qué me puede decir usted de la pregunta? No sabría decir.
Porque ya sus compañeros ya dijeron algo. Yo, listo. A ver, Sería porque, bueno, se sabe ciertamente, es que vinimos, como dicen muchas teorías, es que fuimos evolucionando, como dice el creacionismo. No se sabe todavía si, no se sabe bien cómo es que aparecimos y cómo vinimos acá. bueno, vean, ¿por qué les pregunto esta situación? Científicos y filósofos. ¿Por qué los científicos no creen que la teoría creacionista es válida? Porque la teoría creacionista no utiliza el método científico. ¿Sí? Al no utilizar el método científico, no le dan como válida, ¿no es cierto? Los filósofos, en cambio, simplemente son por creencias, por las observaciones que ellos tienen. Piensan, ¿no es cierto?, que fue el origen de la vida. Pero bueno, ustedes saben que hay un montón de teorías sobre el origen de la vida. Vamos a ver las principales teorías, ¿sí? En este cuadrito sinóptico ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, el origen de la vida. ¿Dónde nos encontramos? Tenemos dos tipos de teorías, las teorías antiguas y las teorías modernas, ¿sí? Cuando hablamos de las teorías antiguas, tenemos la generación espontánea como primer punto, el creacionismo, ¿sí? Y la panspermia. De estas, la más aceptada es la teoría de la panspermia. En cambio, las modernas, ¿sí? ¿Cuál tenemos? La evolución química, el mundo del ARN, las fuentes hidrotermales y la génesis mineral. Vean, la una que contrasta la teoría de Oparín y la otra, en cambio, que se cree que los orígenes se producen a nivel del mar. Pero bueno, vamos a ver cada una de estas teorías. Ya me dijeron ustedes algunas de estas. Vean, el creacionismo. Básicamente, ¿qué es el creacionismo? Sí, en las diferentes culturas y las diferentes religiones, ¿no es cierto?, nos indica que hay un ser superior. Sí, este ser superior fue el que creó todo lo que es, ¿no es cierto?, todos los elementos que tenemos tanto en la tierra, ¿sí?, y todo lo que nosotros podemos ver a nuestro alrededor. Esa es la teoría creacionista, ¿no es cierto? Esta teoría creacionista, ¿no es cierto?, se basa mucho más allá. Tiene una fuente religiosa, ¿sí? ¿Qué significa? Que cada cosa fue creada por una inteligencia superior o un ser divino. Vean, ¿y cómo se fundamenta esto? ¿Alguien sabe en qué se fundamenta la religión católica? Para decir que Dios creó al mundo. ¿Alguien sabe? ¿Por medio de qué? ¿En qué se basa? ¿Perdón? En la Biblia. Exactamente, en la Biblia, ¿no es cierto? Para la religión católica. Y para las otras religiones, otra religión tienen el Corán. Vean, entonces, a base de estos libros, ¿no es cierto?, trata de explicar lo que es el creacionismo, ¿no es cierto? El creacionismo religioso. Vean, entonces, ¿qué decía el creacionismo religioso? Todavía a mediados del siglo XVIII era una opinión generalizada, que la vida en la Tierra había sido creada por una fuerza sobrenatural, después de un acto creativo único o bien a intervalos sucesivos. Además, esta teoría sostiene que cada una de las distintas especies se habían originado separadamente de las otras y que no había experimentado modificación alguna en el transcurso de las generaciones sucesivas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Dependiendo de las religiones, ¿no? Ustedes saben que se les nombra Dios, Alá, Jehová, ¿sí? Cada religión tiene su nombre para este ser superior, ¿sí? Pero ¿en qué se basa el creacionismo? Vuelvo y repito, creencias religiosas. No utiliza el método científico, ¿sí? Por eso no es aceptada actualmente por los científicos. Sostienen la intervención divina. ¿Qué significa esto? De un ser superior, ¿sí? De un ser superior, ¿sí? ¿De qué? ¿Y qué él hace aquí?
aquí hay un movimiento anti-evolucionistas creados por el creacionismo, ¿sí? Ustedes saben que la evolución, ¿no es cierto? En cambio dice que nosotros descendemos de distintas especies. Entonces ahí viene una tendencia creacionista y una tendencia evolucionista. La otra, como ya les dije, no tiene justificación científica, ¿sí? Este es el principal hecho para que la teoría creacionista no sea avalada, ¿sí? Porque no tiene un sustento científico. En otras palabras, no pasó por la observación, la hipótesis, la experimentación ni las conclusiones. Y vean, ¿qué ha pasado con esto? Que con el transcurso del tiempo, esta teoría también haya perdido, ¿no es cierto?, bastante influencia en el mundo. Ustedes saben que antiguamente la religión era un factor preponderante, ¿no es cierto?, que manejaba la vida de las personas. Vean, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahorita ya hay otras tendencias, como la evolucionista. Hay otras tendencias, como la teoría de la panspermia. Vean, ¿sí? Entonces hay las teorías químicas que dan o tratan de explicar lo que es el origen de la vida, ¿sí? Básicamente el origen de la vida, ¿no? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que les aclare en este punto, señores y señoritas? ¿No? Quedó claro. Una situación. Verán, este punto es bastante controversial, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestra religión, ¿sí? Tomar en cuenta esa situación. Por favor, yo le estoy hablando desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Porque vayan a decir o a veces, no, es que el licenciado dijo esto. No, yo estoy hablando desde el punto de vista pedagógico, ¿sí? Las diferentes tendencias que tenemos. Y dentro de este creacionismo religioso tenemos lo que se llama el diseño inteligente. Es una, ¿cómo les puedo decir? Es una nueva tendencia que se creó en los últimos años dentro del creacionismo y que dice que la vida y la evolución coexisten una con otra. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que se originó la vida por un ser superior y la evolución, ¿no es cierto?, mejoró día con día a las diferentes, ¿cómo les puedo decir? A los diferentes seres que estaban poblando en ese momento, ¿no es cierto?, toda la tierra. Vean, les voy a leer una parte del libro, ¿sí? Dice, el diseño inteligente es un concepto más sutil que el creacionismo. Propone que la vida y la evolución existen tal como planeta a la ciencia, pero con la intervención de la voluntad divina o una inteligencia superior y no todo lo desconocido. Tiene una explicación religiosa. Afirma que poseer evidencia de que el universo fue inteligentemente diseñado con una de las leyes tan particulares, precisas, minuciosas y exactas a todos los niveles, que si tal precisión hubiese sido imposible que las estrellas se formaran o que la Tierra estuviese a la distancia justa del Sol, como para posibilitar la vida y además tener un escudo protector. Es decir, todo el diseño universal y las leyes cósmicas son tan perfectos que resulta imposible el azar o la causalidad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que vean, que para que exista la vida en este planeta Tierra, tuvieron que haber circunstancias específicas, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que se dé origen a la vida, ¿sí? Como es la distancia exacta con el Sol. Vean, lo que haya, que tengamos este astro que es la Luna. Vean, son condiciones que debió entender, ¿no es cierto? Para que se pudiera producir la vida, básicamente. ¿Sí? ¿Sí me entendieron esta parte? ¿Sí me entendieron aquí? Sí, Lisa. Ya, muy bien. Entonces, vean. Entonces, esta es como primera parte de la teoría del origen de la vida. Como les decía, tenemos otras teorías, ¿no es cierto? Generación espontánea, la panspermia, el creacionismo, la teoría de Oparín. Vean, otra teoría, ¿no es cierto? Vean, tenemos también la teoría sobre el origen de los elementos químicos. Vean, ¿por qué creen que va relacionada con el origen de la vida esta teoría del origen de los elementos químicos? ¿Alguien me puede decir? Porque son elementos. Señor Pablo Piedra.
A ver, ¿alguien quería hablar? ¿Alguien quería hablar? Porque son los elementos que se formaron también con el origen de la vida. Bueno. Señor Vizcarra, ¿qué me puede decir usted? O sea que Nada. Bueno, vean, básicamente todos los seres vivos tenemos 4 elementos básicos que ya vamos a ver en la próxima unidad, o lo que se llaman los bioelementos, ¿sí? Estos 4 elementos básicos son los que estamos formados todos los seres vivos, ¿sí? ¿Cuáles son estos elementos básicos, señor López Young? Sí les dije en la clase anterior. Chau. El chaulis. Dicen que han apagado el micrófono. Sí, pero ya le hice la pregunta. Sí sé que tengo apagado el micrófono. Por favor, ¿cuáles son estos elementos? A ver, señor García, ¿qué me puede decir? Está en las nubes, señor García. A ver, dígame. A ver, el señor primero, por favor. Carbono, hidrógeno, Muy bien. oxígeno y nitrógeno. Exactamente. Los 4 elementos básicos es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno. ¿Sí? Vean, ¿se acuerdan que yo les dije se formaba la palabrita chon? ¿Sí? Vean, para que no se olviden. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Vean, estos elementos básicos están en la composición de todos los seres vivos. Y tenemos elementos secundarios, como el calcio, el fósforo, el yodo, bueno, en fin, esos son bioelementos secundarios que están en menor proporción, ¿sí? Entonces, por eso nosotros debemos conocer, ¿no es cierto?, el origen también de los elementos químicos, ¿sí? Señorita Morales, ¿puede leerme la primera parte de la diapositiva? Ya. Esta parte. A ver, al original del universo hace 15.000 millones de años se suscitó una gran explosión conocida como el nombre de la teoría del Big Bang, la cual se fundamentó en el principio en donde toda la materia del universo se encontraba contenida, la cual se supone que explotó y propagó su materia y radiación de manera uniforme en el espacio. Ya. La siguiente. Ya, lo que ocasionó así el principio de la explosión del universo, que al irse expandiendo se enfrió, lo que permitió la formación de las primeras partículas llamadas quarks. Los primeros elementos en formarse fueron el hidrógeno y el helio. Ya, muy bien. Vean, esos elementos químicos, ¿no es cierto? Vean, fueron el origen básicamente de la vida, pero no los íbamos a encontrar de una manera aislada, ¿no es cierto? Vean, sino que ¿cómo los encontraban? En compuestos químicos. Como les decía, ¿cuáles eran estos compuestos químicos? El amoníaco, el agua, vean, el anhidrido carbónico. Vean, entonces de esas maneras encontrábamos estos elementos químicos que posteriormente, obviamente, por una reacción química, por la presencia del calor y otras condiciones, se separaron y comenzaron a dar, ¿no es cierto?, forma a lo que es el nuevo origen, en este caso, de la vida. Bueno, ¿alguien me puede indicar qué era la teoría del Big Bang que les dieron el año pasado? Fue una explosión de gas. Ya, muy bien. Hubo una explosión de gas, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con este gas? Empezó a dispersarse por todo el vacío. Ya, ¿no es cierto? Se comenzó a, exactamente, se comenzó a dispersar, ¿sí? Y todos los componentes que formaban, ¿no es cierto?,
o salieron de esta gran explosión, comenzaron a formarse las diferentes galaxias, las diferentes formaciones, ¿no es cierto?, que conocemos actualmente, las estrellas. Vean, dentro de estos los diferentes sistemas, en este caso nuestro sistema solar, que dio origen, ¿no es cierto?, a lo que se llamaba primeramente una Tierra primitiva, ¿sí? Vean, esta Tierra primitiva, ¿no es cierto?, ¿qué características tenía? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo? Inhabitable. Bueno, era inhabitable. ¿Pero qué tenía de característico esto? A ver. Vean la imagen. La imagen es ayuda. En ese tiempo no existía atmósfera. Exactamente, no existía la atmósfera. Por ende, no había oxígeno. Vean, ¿por qué? Porque la Tierra era, aquí le pueden ver, toda la Tierra tenía su superficie incandescente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que había bastantes erupciones de los volcanes. ¿Qué pasaba cuando erupcionaban los volcanes? Emitían grandes cantidades de anhidrido carbónico. Vean, se han de haber visto en las noticias del día de hoy, o verán en la tarde las noticias, cómo se presentaban algunas poblaciones de acá de Riobamba, de algunas provincias de Guayaquil, que ya eran las 8 de la mañana y simplemente todavía era oscuro. ¿Por qué? Por la presencia de esta nube, ¿no es cierto?, que contiene gases anhidrido carbónico, que impedían que entrara los rayos solares. Al impedir que entraban los rayos solares, no se podía producir este fenómeno químico, ¿sí?, de la expansión básicamente de lo que es el oxígeno para dar origen a la vida. Por eso teníamos la Tierra primitiva. Además de esta Tierra primitiva, vean, ¿qué había? Esto. ¿Qué me pueden decir esto? A ver. Los meteoritos. Había grandes cantidades de meteoritos que chocaban contra la Tierra. Vean, lo que hacía imposible que la vida se forme en esos momentos. Vean, si estamos hablando de la Tierra, más o menos de 380 millones o billones de años, ¿sí se dan cuenta? Para que se forme todito este proceso hasta que se formen las constelaciones, los sistemas. La Tierra, estamos hablando de aproximadamente solamente de 4.600 millones de años. Vean, para que se produzca este fenómeno, ¿no es cierto? O que, mejor dicho, para que se produzca recién el origen de la Tierra primitiva y que dará o que daría origen, ¿no es cierto? Vean, a las nuevas seres vivos que comenzaron a poblar este planeta. Vean, si hablamos de la etapa más o menos de cómo se creó la atmósfera. Vean, en la primera etapa, ¿qué teníamos? Anhídrido carbónico, agua, oxígeno, azufre y nitrógeno. ¿Dónde? ¿De dónde salían estas sustancias? Eran principalmente emanadas por los volcanes. Vean, en una segunda etapa, ¿no es cierto?, estas sustancias se condensaron y comenzaron a formar agua. Vean, en la tercera etapa, básicamente, ya se comenzaron a formar los primeros microorganismos. Vean, que hay algunas teorías que dicen que la vida se originó también en el mar. Vean, son diferentes teorías, ¿no es cierto? Y la cuarta etapa, que de la vida del mar comenzaron a poblar la tierra. ¿Por qué? Porque simplemente las condiciones del agua también cambiaron y tendrían la necesidad de alimentarse. Vean, entonces de esta manera, básicamente la atmósfera se creó en diferentes etapas. Más estamos hablando más o menos, como vieron en la primera diapositiva, en 4.600 millones de años, que recién surgió como quien dice la vida. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿No? No tienen ninguna pregunta. Bueno. Bueno, hasta aquí creo que vamos a quedar. Por favor, Pancho, hasta ahí nomás la grabación. Muy Listo, amable, Marquito. gracias.